Buenos días, Magíster, buenos días, compañeros. Somos el grupo número 3 y les vamos a hablar sobre los estoicos y el signo. Brevemente vamos a realizar un resumen acerca de la historia y el pensamiento de los estoicos para así entender la teoría sígnica y por ende el signo. Ahora vamos a ver un poco de su historia. Los estoicos son los representantes de una corriente filosófica griega cuya forma de conocer el mundo se fundamentaba en la experiencia sensorial y luego este se transformaba en conceptos mediante la razón. Otro punto de vista que también tenían los estoicos era que la naturaleza y el ser humano tenían que vivir en conjunto para así alcanzar la armonía. Por otro lado, en el ámbito lingüístico, fueron uno de los primeros en formular una teoría del signo, y dicho aporte fue uno de los más importantes para el estudio de la semiótica. En cuanto a la historia de los estoicos, esto se remonta a su fundador, que fue Zenón de Sitio, en los siglos II y III a.C. Los estoicos también pasaron por diversas etapas, como son el estoicismo antiguo, el estoicismo medio y el estoicismo nuevo. Con respecto a su pensamiento, ellos tenían un carácter materialista, ya que las cosas reales, es decir, lo que se podía percibir a través de los sentidos, era lo que tenía mayor valor, a diferencia de la abstracción, es decir, de las ideas que eran poco perfectas y cambiantes. Por esta razón, una de las ramas de su filosofía fue la física, que como bien sabemos es una disciplina que se encarga del estudio de los fenómenos observables y medibles. Otro punto que también definieron fue lo soma y lo asoma. Lo soma es lo que existe, es decir, lo tangible, y lo asomo es lo decible, es lo intangible. Ya. Otro aspecto en su filosofía fue la lógica, la cual se clasificaba en retórica y dialéctica. La dialéctica es el estudio de los enunciados continuos con el fin de convencer, y la dialéctica se clasificaba en el estudio de las estructuras de las palabras y la concepción del significado. Y por último tenemos a la ética, donde los estoicos decían que el ser humano debía vivir en virtud para así alcanzar la felicidad. Continuando con la teoría cínica, los estoicos tienen una visión materialista que los impulsa a la reflexión sobre la esencia de las cosas, lo que les lleva a diferenciar lo corpóreo de lo incorpóreo, haciendo referencia a corpóreo a toda realidad física, es decir, al referente y al significante, como podemos observar en la imagen, cuando la niña articula la palabra y señala el objeto. Lo incorpóreo hace alusión a lo intangible, es decir, el significado, como observamos, son procesos mentales que realiza el ser humano. Además, un aspecto importante en esta teoría es el sistema de verdad que utilizaban los estoicos para evaluar lo expresado, ya que dicen que el significado es intangible, por lo tanto es inmaterial e imperfecto, ya que necesita de normas inferenciales para su correcta estructuración. Como podemos observar, la proposición P nos lleva a una conclusión Q. Por último, esta teoría se diferencia de la teoría aristotélica porque utiliza una lógica deductiva para determinar las estructuras generales y aplicarlas a casos particulares. Otro aspecto fundamental es el signo. Los estoicos fueron uno de los primeros en plantear el signo, que hasta el día de hoy su explicación tiene validez. Para los estoicos, el signo indicaba una cosa que parece revelar algo que no alude al referente, sino que abstrae o lo convierte a esa realidad, en una idea o en una percepción de una cosa. Según los estoicos, cuando las cosas son ocasionalmente oscuras, ellos lo conocían como un modo de recordatorio. En cambio, si los signos que no se observan nunca con la cosa indicada, para ellos era un modo indicativo. También, para los estoicos, consideraron a los signos una proposición constituida por una relación válida y reveladora del consecuente. Esto nos da a entender que el signo es una cuestión intelectual que muestra una relación de causa-efecto, es decir, un síntoma de un hecho observado. Un ejemplo sobre el signo es: las nubes grises son signo de que una tormenta se acerca. Entonces cabe señalar que un mismo signo puede tener varios significados. Esto sí que siempre va a depender al contexto en el que se encuentre. Con esta definición, podemos hablar ahora de los componentes del signo. Crisipo distingue tres elementos del signo, los cuales se encuentran reflejados en el siguiente diagrama triangular. En este se encuentra la expresión, el contenido y el referente. En este triángulo semiótico señala que solo dos relaciones son posibles de manera directa: la que se da entre significante y significado, y la que existe entre significado y referente. Existe en este diagrama una línea entrecortada, lo que quiere decir que no hay una relación directa entre una palabra y la parte del mundo a la que ésta se refiere.
En el triángulo semiótico podemos distinguir con una denominación más clara los tres elementos que componen el signo según los estoicos. Por ende, los componentes serían 1. Expresión. Se trata de la representación física de la realidad, también conocida como significante. Este es el soporte material captado por los sentidos. 2. El contenido. El contenido es un incorporal, es decir, una forma de ser o el estado de las cosas, mismo que corresponde al significado, el concepto y la función del signo. Por último, el referente. Se trata de un objeto representado por el signo mediante la función referencial, en donde todo significante se haya relacionado con una parte de la realidad. Como un ejemplo tenemos la palabra mesa, que viene a ser el significante, es decir, que es algo que se percibe a través de los sentidos. Tenemos el concepto o la idea que se asocia a una forma y por último existe el referente, que se trata de un objeto real al que alude el signo. Bueno, ahora vamos a hablar de las características del signo. La primera es que este es provisional, pues cuenta con diversas expresiones en diversas lenguas para un mismo contenido. Luego tenemos que el signo es conmemorativo. ¿Por qué? Porque nos permite recurrir a relaciones que se encontraban en nuestra memoria previamente acerca de los significados. También es indicativo porque el signo también nos permite llegar a conclusiones que no habían sido estudiadas antes, ¿no? A través de la lógica. Luego tenemos que es tripartito porque, como sabemos y lo hemos explicado, consta de tres elementos fundamentales. Es retórico y dialéctico el signo. Es retórico porque tiene una función en el discurso y es dialéctico pues tiene rasgos veritativos, es decir, se puede evaluar su grado de verdad. Además, el signo es un medio de conocimiento que nos permite a los seres humanos transformar la realidad en conceptos, en ideas, ¿no? Y finalmente, el signo es tipo y no espécimen, es decir, es una relación semántica, la más frecuente antecedente-consecuente, como es el caso del ejemplo que ven ahí, del humo y la hoguera.